Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches. Bueno, el título de este estudio es El efecto de un suplemento probiótico en la ganancia de peso de pollos de engorde, bajo un diseño completamente al azar, en el cual se realizaron cuatro tratamientos con 25 repeticiones cada uno. En la prueba del EBN, basada en diferentes métodos, se hacen cálculos del EBN basados en la media, mediana, media recortada, etc. Todos estos métodos dan resultados similares. En los estadísticos del EBN los valores son 0,543, 0,450, 0,450 y 0,533, dependiendo del método. Estos valores indican cuánta diferencia hay entre las variables de los grupos. En los grados de libertad GL1 y GL2, en el GL1 que es igual a 3, porque hay cuatro grupos de variables independientes, o sea, 4 menos 1, y en el GL2 que es igual a 96, porque hay 100 participantes en total. En la insignificación, los valores del SIC, que es igual a P valor, dan como resultado 0,654, 0,718, 0,718 y 0,661. Como todos son mayores que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Y en conclusión, las varianzas son iguales entre los grupos. El ANOVA se puede aplicar sin problemas ya que se cumplen supuestos de homogeneidad de varianzas. En el origen, los modelos corregidos representan la variabilidad explicada por el método, por el modelo, perdón. O sea que es el efecto de la variable independiente. En la intersección representa el valor promedio de la variable dependiente. En el varo, el varo número uno, el variable independiente es el análisis, el variable independiente en el análisis. O sea que es el factor que se está evaluando. En el error representa la variabilidad no explicada por el método. Y en el total es la suma del total de la variable de datos. La suma de cuadrados, ¿cuál es el tipo 3 de suma de cuadrados? El valor que nos da ahí es para el modelo corregido igual a valor número 1, que representa la variabilidad explicada por el factor. La segunda cantidad nos da que para el error representa la variabilidad dentro de los grupos. Y en la tercera nos da que es para la intersección, la cual representa el impacto del término constante en el modelo. En los grados de libertad GL, el 3 para el modelo y la variabilidad independiente porque hay cuatro grupos, que es L igual a 4 menos 1. El 96 para el error porque hay 100 grupos sujetos en total. La media cuadrática se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre los grupos de libertad, que es igual a ese valor, para el modelo y la variabilidad independiente, que nos da igual a 4.837.917 para el error estadístico. En el estadístico F nos da el valor siguiente, que para la variable independiente vendría a ser el valor número uno. Se calculan dividiendo la media cuadrática y el modelo entre la del error. La significación, que es P igual a 0,001, es lo que nos indica que el efecto de la variable independiente es altamente significativo. En R2, que es el coeficiente de determinación, nos viene a dar igual a 0,962 ajustados a 0,968. El modelo explica que el 96,9% de la variabilidad de la variable independiente, cuál es el valor número 2, lo que indica un ajuste muy bueno. En conclusión, el factor varo número 1 tiene un efecto significativo sobre el varo número 2, que es P igual a 0,01. El modelo explica que el 96,2% de la variabilidad dependiente, dado al alto valor de F y el P valor significativo, podemos concluir que existen diferencias entre los dos grupos en la variable dependiente. En el HCD, Tukey y Bonferroni son dos métodos distintos para ajustar la significancia de las comparaciones múltiples y evitar el error tipo 1. Las columnas que van del 1 al 2, que son comparaciones de grupos,
comparas los grupos identificados. Se comparan los grupos identificados con números del 1, 2, 3, 4, etc. Diferencias de medias indican cuántas diferencias los grupos en su media, o sea, cuál es la diferencia entre los grupos. El error estándar, que es de 0,2477, es la desviación estándar del error en la diferencia de medias. La significancia, que es p igual a 0,001, indica si las diferencias estadísticamente significativas, como los valores son menores a 0,05, todas las diferencias son significativas. En intervalo de confianza, el mínimo y máximo, o sea, muestra que el rango del cual se encuentra el verdadero diferencia de medias con un 95% de confianza. Podemos interpretar esto como que todas las comparaciones muestran diferentes significativas entre los grupos, dado que los valores P son menores a 0,5. Las diferencias son las mismas en ambos métodos, pero en Bonferri es más conservador en sus ajustes de significancia. Los valores negativos y positivos indican que grupos tienen una media mayor o menor a con la comparación. En la columna var 0,001 representa los grupos en comparaciones 1, 2, 3 y 4. La columna n indica el tamaño de muestra de cada grupo, que son de 25 en todos los casos. El subconjunto muestra cómo se agrupan las medias de los grupos en subconjunto homogéneos. El valor en los subconjuntos representa las medias de cada grupo. Ejemplo, el grupo 1 tiene una media de 1951,2. La significancia indica que dentro de cada conjunto las diferencias entre las medias no son estadísticamente significativas, cosa que P igual a 0,05 en todos los casos. Podemos interpretar esto también como los grupos se agrupan en distintos subconjuntos según sus medias. Si dos grupos están en el mismo subconjunto, significa que no hay diferencia significativa entre sus medias. Si están en un subconjunto distinto, entonces sus medias son significativamente diferentes. Aquí los grupos 1 y 2 se comparten en el primer subconjunto, lo que quiere que sus medias no son significativamente diferentes. En el grupo 3 pertenece un subconjunto diferente a los grupos 1 y 2, lo que indica una diferencia significativa con ellos. El grupo 4 está en un subconjunto distinto al resto, lo que implica que su media es significativamente diferente de todos los demás. En el gráfico observado versus el pronóstico, está en la parte de arriba hacia la izquierda, muestra la relación entre el valor real observado y los valores estimados, pronosticados, por el modelo. Se observa un patrón lineal, lo que sugiere que el modelo puede estar capturando bien la relación entre las variables. En los gráficos de residuos versus los observados y los residuos versus los pronosticados, los residuos estandarizados deben distribuirse aleatoriamente alrededor de cero para que el modelo sea adecuado. Aquí los residuos parecen agruparse en líneas horizontales, lo que puede sugerir que hay un patrón en los errores. Posibles indicios de heterostaticidad o una mala especificación del modelo. Los gráficos de pronóstico versus los observados nos da a entender que es similar al primero, se confirma si los valores predichos se alinean bien con los valores observados. Y como para poder determinar, podemos interpretar que los residuos estuvieron distribuidos aleatoriamente sin patrones visibles y el modelo sería adecuado. Sin embargo, las agrupaciones en línea sugieren que el modelo puede estar dejando fuera algún factor relevante o que la variable independiente no está explicando bien la variabilidad de la variable dependiente. Eso podría ser útil revisar si el modelo necesita transformaciones, términos adicionales o verificar supuestos como la homocedasticidad y normalidad de los residuos. Esto sería todo. Muchas gracias.